Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión te traigo otro super video, pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis videos, que le dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal. Así es que vamos a empezar con el video. Para continuar, en esta ocasión tengo este Samsung Galaxy Note 20 o Nota 20. Aquí te dice que te asegures que está bien conectado el cable o que es el correcto. Y entonces le probamos varios cables para mostrar que no carga ninguno de ellos. Si tú tienes este problema, este teléfono es reciente, no tiene razón para que se haya dañado el centro de carga o charging port. Aquí tengo la solución, sigue el video. Mira, yo confeccioné esta herramienta que es más delgada aún que la aguja, pero si tú no la tienes puedes usar una aguja así como la que estás viendo aquí, la más delgada, y le limpias como yo le estoy limpiando. Alguien me dice que se puede dañar el centro de carga. La verdad no, esto lo he hecho varias veces y la aguja pasa muy lejos del pin de carga. Además de que el positivo y el negativo están muy separados el uno del otro. Mira, esto sucede porque cuando metes el teléfono a tu pantalón, a la bolsa, le entra un poco de pelusa y lo que sucede es que cuando tú le pones el cargador, empujas esa pelusa y se va acumulando. Llega el momento en que el cargador ya no entra. Si el cargador o el centro de carga está dañado o roto, entonces sí hay que cambiarlo. De lo contrario, una limpieza como esta te va a dejar el teléfono en buenas condiciones y no vas a tener que pagar una gran cantidad, especialmente si la persona que te lo repara no es honesta. Te va a decir que le cambió la pieza y te va a cobrar. Mira, aquí ahora ya hasta lo puedes colgar y no se cae. Y bien amigos, este es el final del video. Aquí ya te mostré cómo lo hago yo. Espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente. Si tienes preguntas, mándamelas antes de que empieces tu proyecto. Con gusto trataré de contestarlas. Si tienes comentarios, si tienes sugerencias, también son bien recibidos. Y si te sobra un me gusta o un like y me lo quieres regalar, pues sería excelente. Y si te sobra una suscripción, pues mucho que mejor. Espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean. Y nos vemos en el próximo video si Dios nos permite. Hasta luego amigos.